quieras dejar todos mis anhelos. Él pudo discernir y pudo mirar lo que los demás no miraban. Todos profetizaban, todos tenían la unción, pero no todos podían ver más allá de un líder, más allá de un padre, sino que Eliseo pudo discernir que su padre no era ordinario, pudo discernir que aquel profeta llamado Elías no era ordinario, pudo discernir que aquel manto no se iría con él, porque sabe, podemos ser muy ungidos aquí en la tierra, pero no nos llevaremos la unción con nosotros al cielo. La unción se va a quedar aquí, porque la unción viene por causa de esta tierra. La unción viene a la tierra para romper cadenas, para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los enfermos, para que se levante una iglesia poderosa, llena del Espíritu, llena de la presencia y llena de la unción. Una iglesia valiente, esforzada, que no se detiene ante nada, que no tiembla ante cualquier problema, sino que cuando mira los problemas es como que le da más valor para hacer las cosas. Cuando mira los problemas es como que cuando le dan cuerda. Usted no ha visto a los juguetes que les dan cuerda y empiezan a caminar, y entre más cuerda les den, más lejos caminan. Sabe que nosotros, cuando entendemos que la situación, los obstáculos o los problemas que vienen es para darnos cuerda y seguir avanzando cada día más hacia adelante. No hay atleta que no se discipline, no hay atleta que no tenga obstáculos delante de él. Tiene que vencer muchos obstáculos. Hay obstáculos que ellos mismos se ponen para medir su capacidad, para medir la habilidad con la cual ellos van creciendo. Y tenemos nosotros al Espíritu Santo, a Dios Espíritu, que Él nos está enseñando. Él es nuestro maestro. Amén, aleluya. Pero aquí yo miro que no quiero hablarles precisamente de un padre o un hijo. Quiero enfocarme en Eliseo y lo que Elías le estaba enseñando a Eliseo. Pasaron ellos por 4 lugares y Eliseo no había entendido por qué Elías lo tuvo que pasar nuevamente por ciertos lugares. Y vemos que lo llevó primero a Gilgal, después lo llevó a Betel, y después de Betel lo llevó a Jericó, y después de Jericó lo llevó al Jordán. Y este es con un propósito. Por eso es importante que cuando leemos la Biblia no la leamos solo por leerla, no la leamos solamente para predicar, no la leamos solamente para sacar una perla de ahí, sino que la leamos porque la amamos, porque es nuestro pan, porque es el anhelo y el deseo de nuestros corazones, porque a medida que nosotros la amamos, se nos abre la palabra, se nos revela la palabra, la palabra nos da el entendimiento para mirar lo que el Señor nos está enseñando. Y Gilgal es muy conocido entre los judíos. Cuando se habla de Gilgal, ellos automáticamente lo relacionan con la circuncisión, porque allí ellos fueron circuncidados. Entonces, cuando tú le hablas a un judío de Gilgal, ellos automáticamente se acuerdan de lo que significa Gilgal. Por ejemplo, si yo digo Etiopía, algunos de ustedes no van a entender, pero el apóstol Juan automáticamente se va a acordar que en Etiopía se come con la mano, que en Etiopía uno tiene que llegar por amor a las almas, y lo va a empezar a relacionar con lo que impactó su espíritu cuando visitó aquel lugar, con lo que impactó su espíritu cuando llegó a aquel lugar. Y Gilgal, viene Elías y viene con Eliseo, y salen los profetas y le dicen: ¿sabías tú que tu Señor te va a ser quitado de ti? Los profetas profetizaban confirmando a Eliseo lo que él ya sabía. Entonces llegaron a Gilgal, porque en Gilgal era necesario que Eliseo aprendiera que para ser un ministro, para ser un siervo, para servir a Dios con un propósito, con un llamado, con aquel manto que Dios iba a soltar sobre su vida, tenía que
que saber el propósito de ese manto sobre su vida. Tenía que entender por qué ese manto le era entregado. No es de que tuviera el manto y no supiera el propósito y no entendiera todo lo que pasaron, porque cuando Dios nos da algo, no nos da algo nuevo, nos da algo que alguien ya pagó el precio, que alguien ya lloró, que alguien ya aprendió, que alguien ya caminó, que alguien ya corrió, para que nadie se gloríe y diga es por mis fuerzas, es por mi capacidad, sino que siempre nos lleva a la historia. Y cuando nosotros decimos yo soy cristiano, siempre vemos a Cristo y lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros, en donde Él se entregó por nosotros. Hubo una vida sacrificada, hubo un hombre que se entregó, hubo un hombre que vino, que no fue un hombre común y normal, sino que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vemos nosotros aquí que Elías sabía exactamente como un padre hacia dónde llevaba a su hijo. Y llegaron a Gilgal y le dijo Elías: quédate aquí, Eliseo, quédate. Y siguió avanzando y siguieron caminando y llegaron a Betel. Ahora, ¿qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Y algunos de los que ministraron hablaron de Betel en estos días. En la casa de Dios, allí hay pacto, hay definición y hay destino. Elías le estaba enseñando a Eliseo que después de circuncidarse y purificarse, se llega a la casa de Dios, a la casa del pacto. ¿Cómo hemos sido nosotros circuncidados? A través de la muerte de Cristo. Dice que ya no es con circuncisión de mano como en aquellos tiempos que eran circuncidados de su prepucio, sino que ahora con la circuncisión del corazón, cuando creímos en Cristo y nos bautizamos, ahora somos nuevas criaturas. Podemos entrar a Betel, a la casa de Dios, llegar como hijos, y allí en la casa se nos suelta destino, se nos suelta propósito. Por eso cuando yo escucho a los pastores que están aquí y hablan desde que me llegó mi cobertura, desde que me llegó mi padre, yo prosperé, yo esto, bueno, diferentes testimonios, porque llegaron a la casa con un diseño, llegaron a la casa con un propósito. Diga, llegaron a la casa de Dios. Levante su mano derecha y declare conmigo: yo soy la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, en donde muchos van a llegar, y alguien cerca de usted está mirando y discerniendo lo que usted tiene, lo que usted es en Cristo. Por eso es tan importante que nosotros guardemos nuestro testimonio, que nosotros caminemos. No somos perfectos y no lo vamos a poder ser mientras vivamos en esta tierra, porque vivimos por gracia. Pero llegará el día en el que Cristo viene por nosotros, o pasemos a la presencia de Dios, y allí seremos transformados a la imagen de Cristo, al perfecto Jesucristo. Pero usted está reproduciendo discípulos, usted está reproduciendo lo que usted es en otros. Hay alguien que está mirando, hay alguien que está aprendiendo, hay alguien que lo está observando. Y tal vez usted diga: no soy predicador. No necesita ser predicador. Testificamos con nuestra vida, con nuestro carácter, testificamos con nuestra manera de ser, pero siempre va a haber alguien que está aprendiendo algo de usted. La unción es tan necesaria. Nosotros no podemos servir sin la unción. La unción, el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, llenando nuestras vidas, el Espíritu Santo guiándonos cada día. Tan importante es así que en el libro de los Hechos, capítulo 1, viene Jesús durante aquellos días que Él todavía se quedó con sus discípulos, y dice que llega con ellos y les dice: esperad aquí hasta que venga la promesa sobre vosotros, y entonces me seréis testigos. El Señor suelta la palabra, les suelta la profecía, les dice lo que va a pasar. Y en el capítulo 2 estaban todos reunidos, unánimes, adorando, orando al Señor, y llega
llega el Espíritu Santo y los llena a todos y se empieza a repartir como lenguas de fuego sobre ellos. En otras palabras, ellos ya no hablaban como hablaban antes, ya no sacaban palabras de derrota, palabras negativas, palabras de que no puedo, palabras de que no sé, sino que ahora era la boca, la lengua del Espíritu Santo hablando a través de ellos, y con esas lenguas de fuego se hicieron camino, quitando toda religiosidad, quitando todo aquello que se oponía a la presencia de Dios, con el poder de Cristo en ellos, porque vino Cristo y los bautizó con el Espíritu Santo, porque es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es tan importante que nosotros podamos entender que no podemos servir sin el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado. Si no es bautizado, llórele a Dios, pídale al Señor y dígale: Señor, esta es tu promesa para yo servir, esta es tu promesa para yo ser efectivo. Bautízame, Padre, porque tú ya me diste la promesa es para mí, la promesa es mía, Señor. Bautízame, pídele al Señor, y de repente Él te va a bautizar dormido, en una reunión, en una bañera, en tu coche, en donde te encuentres. El Espíritu Santo de repente va a caer sobre ti, te va a llenar, te va a bautizar, te va a capacitar, te va a dar el poder para serle testigo, te va a dar el poder para no caer en las tentaciones, te va a dar el poder para decir no a toda oposición o al diablo, te va a dar poder de pararte firme en lo que Dios te ha entregado, en quién eres tú. Es necesario. Y aquí Eliseo entendió que si su padre le era quitado, él no podía ser efectivo solo, él no podía ser efectivo sin la unción. Entonces él dijo, cuando Elías le dijo: pídeme, ¿qué es lo que quieres que haga por ti antes de que me vaya? Y él dijo: que tenga una doble porción del manto que reposa sobre ti. Y le dice Elías: dura cosa has pedido, pero si me miras cuanto sea tomado, entonces se te dará. En otras palabras, si tú eres fiel y estás cerca de mí siempre sirviendo, como lo hizo Josué, hijo de Nun, mientras Moisés subía a la montaña y recibía la palabra, él no podía subir, pero sentado debajo de aquel cerro esperaba a Moisés, y allí sentado el Señor observaba su corazón, el Señor observaba sus actitudes. Y a pesar de no ser hijo de alguien prominente, de un príncipe, porque se dice que era el hijo de un siervo de la casa de Moisés, pero su corazón era un corazón de un príncipe, su corazón era un corazón valiente, su corazón era un corazón definido, su carácter era definido, sabía quién era, no se medía por ser el hijo de un siervo, se medía por el Dios que estaba conociendo a través de Moisés. Bendito sea el Señor. Y en esta noche el Señor quiere definirte en tus caminos. El Señor quiere darte la certeza y el carácter de quien eres, y hacerte ver cuán importante es estar sin la unción del Espíritu Santo. Porque si nosotros servimos sin el bautismo del Espíritu Santo, nos desanimamos, nos cansamos, se nos hace pesado, sentimos que es mucho. No podemos ser efectivos en la obra hasta que el Espíritu Santo viene y nos empodera. Sabe que en el año del comunismo en Europa fueron perseguidos muchos cristianos, especialmente Rumania, Alemania, y hasta el día de ahora en los países del norte de África y los países musulmanes mueren pastores, mueren ministros de Dios todos los días. Y se cuenta que en Rumania mataron a tantos pastores, pero entre aquellos cristianos habían jóvenes, y mataron a los pastores, los encarcelaron, y se levantaron aquellos jóvenes y seguían avanzando el reino y seguían predicando a escondidas. Pero se dijeron el uno al otro: no podemos ser efectivos sin el bautismo del Espíritu Santo.
Y empezaron a buscar si habría algún pastor que todavía haya quedado, que no haya sido arrestado y echado en la cárcel, o que no lo hayan matado, para que impusiera manos sobre ellos, orara por ellos y recibieran la impartición del Espíritu Santo. Y no encontraban a nadie. Entonces se acordaron de lo que sucedió con los huesos del profeta que estaban enterrados, y cuando cayeron sobre el cuerpo de alguien que estaba muerto, resucitó. ¿Cuántos se acuerdan de aquel pasaje? Y fueron al panteón a buscar la tumba de aquellos pastores, y allí empezaron a orar y dijeron: Señor, tú eres el mismo Dios de Elías, tú eres el mismo Dios de Eliseo. Haz que la unción que reposó sobre estos siervos que dieron su vida por causa de tu nombre venga y repose sobre nosotros. Y allí fueron bautizados ellos y bajaron con el poder del Espíritu para avanzar el reino de Dios, para enfrentar la muerte, para enfrentar lo que viniera. Porque cuando somos bautizados en el Espíritu, hay una valentía que no es común en nosotros. Hay un coraje y un valor que no es terrenal, porque es el poder de Dios en nuestras vidas. Tenemos otro ejemplo con David. Cuando David peleó con el gigante Goliat, el ejército de Saúl temblaba delante de la presencia de aquel gigante. Y temblaban y tenían miedo, y todos temblaban. Pero cuando David huyó a la cueva de Adulán, porque Saúl le quería quitar la vida, dice que muchos de aquellos hombres vinieron a morar con él, endeudados, tristes y tantísimos problemas, derrotados y cobardes, porque no quisieron salir a pelear con Goliat, pero siguieron al que vieron pelear con Goliat, y él lo venció. Y sabe que la presencia de Dios en David, allí metido en aquella cueva, fueron impartidos, y dice la palabra que 30 hombres de los más valientes se levantaron de en medio de aquellos cobardes, que ahora ya no eran los mismos los que templaron delante de Goliat. Ahora ya no templaban. A uno se le quedó pegada la espada en la mano mientras mataba a aquel ejército enemigo. Dice que otro peleó con osos y con leones, y se nombra cada uno por nombre hasta llegar a Urías, que fue el esposo de Betsabé, que era uno de los 30 valientes. Eso es lo que Dios hace con nosotros, y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Aquellos que solamente vienen de vez en cuando, cuanto pueden, cuanto tienen tiempo, no se comprometen, porque les hace falta el fuego del Espíritu en sus vidas. Les hace falta ser bautizados, porque el Espíritu Santo viene y nos define, viene y nos afirma. Vemos a Pedro que sin el Espíritu Santo, en unos pasajes o en unos días o unas semanas, negó a Jesús al punto de decir que no lo conocía, pero después se arrepintió y oró amargamente, y unos días después Jesús resucita y recibe al Espíritu Santo juntamente con los demás discípulos y aquellos que seguían a Jesús. Y se levantó Pedro lleno de la presencia, lleno de la unción, y predicó un sermón en donde se convirtieron 3,000 hombres en aquel día. Vinieron a Cristo, porque ya no era Pedro, sino que era el poder del Espíritu Santo en él. Ese es el poder que necesitamos en nuestras vidas. Ese es el poder que necesitamos para predicar la palabra y decir: escrito está, escrito está, escrito está. No decir: dijo fulano, dijo sotano, dijo mencano. No importa lo que dijo fulano, no importa lo que dijo mencano. Es lo que dice la palabra del Señor, lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Habló con tanta certeza, habló con tanta certeza, que 3,000 hombres vinieron a Cristo. Ya no estaba aquel Pedro cobarde que tuvo miedo de morir, y aquel Pedro murió con tanta dignidad el último día de su vida en esta tierra. Él no murió de una muerte común. A él lo iban a crucificar, y él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Crucifíquenme en boca abajo.
y murió con dignidad, con valentía y con certeza de saber que este cuerpo vuelve al polvo, pero lo que vive para siempre es nuestra alma, que nosotros dormimos y despertamos en el cielo delante de nuestro Señor. Oh, qué hermoso aquel día en donde le veremos cara a cara y le adoraremos día y noche. Aleluya. Ese es el día que esperamos los redimidos. Ese es el día que espera la iglesia. Ese es el día que espera cuando el esposo venga en las nubes. Pero mientras él venga hay mucho trabajo que hacer. Voltea a la persona que está enseguida y dile: hay mucho trabajo que hacer. Mucho que hacer. Vemos nosotros a Eliseo, que estaba a punto de recibir el legado para continuar el propósito de Dios en su vida. Estaba a punto de recibir el legado para avanzar el propósito de Dios, pero en su espíritu entendía que necesitaba una doble porción de la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre su vida. La unción que nuestro padre ministerial, el apóstol Byron, que reposa sobre él, cuando escuchamos que su bisabuelo fue misionero, su abuelo fue misionero, su papá, todos murieron en el reino de Dios haciendo la obra de Dios. Toda aquella unción reposando en él y toda aquella unción transfiriéndola a nosotros, y toda esa unción transfiriendo aquí en esta casa, el papá de esta casa, cada uno de ustedes. Si ustedes no la disciernen, pasará a otro. Si ustedes no la disciernen, les será entregado a otros. Sabes que nosotros tenemos que discernir. Yo estaba como una muchachita ahí en medio de aquellas personas cuando papá Byron llegaba y oraba por ellos. Pero ¿sabes qué era lo que yo decía? Señor, si estos pastores, si estos ministros no disciernen lo que papá les está dando, dámelo a mí. Yo lo tomo, Señor. Yo lo recibo, yo lo agarro, yo lo recibo, yo lo agarro. Aleluya. Y tal vez muchos no discernieron lo que se les estaba soltando, pero había una muchachita en medio de ellos que no tenía ni idea de fu y de fa, pero de lo único que sabía quién era Cristo en su vida, y agarraba cada palabra. En donde quiera que él va, y tengo el privilegio de a veces estar ahí, él pone a todos sus hijos y les empieza a soltar la palabra. Y yo digo: Señor, si aquí entre medio de estos hijos hay quienes no disciernen lo que se les está dando, yo lo tomo, yo lo agarro, yo lo recibo, yo lo tomo, yo lo agarro, yo lo recibo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar con el oído espiritual bien abierto, con los ojos espirituales bien abiertos, y recibir y arrebatar lo que otros no entienden. No sea que suceda lo de Esaú, que no discernió. Él por derecho era el primogénito. Él por derecho y por ley era el primogénito, pero menospreció la unción que estaba sobre él. La menospreció. Y había un chiquito que, aunque chueco, mentiroso y tramposo, sabía lo que reposaba en él, y fue y arrebató aquello. Hizo hasta lo más que pudo para arrebatarlo, y pagó caro el haber sido tramposo, porque le hicieron muchas trampas a él también. Pero dice que muchos irán engañando y siendo engañados. Pero el punto de esto es que se enderezó, y con la unción que arrebató. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere soltar esa unción sobre tu vida. Dios quiere que tú agarres aquella unción con el corazón de un niño, con la inocencia de un niño, que tú la recibas. Es como cuando se ora por un enfermo. No es tu fe la que lo sana, sino la fe que él tiene de que Dios lo va a sanar. Tú solo llegas y pones la mano y dices: es sano en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por su sanidad. Y se va sano porque creyó. Aquella mujer caminó y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella lo creyó, ella recibió su sanidad ya. Ella sabía que solo tenía que hacer algo, y allí estaba la sanidad. Tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue sana. Ese Jesucristo es el mismo que está con nosotros. Es el que le servimos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es el que nos da su palabra, Él es el que nos da su presencia. Él es el que está con nosotros. Toca el borde de su manto. Toca lo que necesites, pídeselo, avanza y agárralo, porque Él ya te lo entregó. Por eso es tan hermoso adorar al Señor.
Y no solamente aquí, en este púlpito, porque un adorador es un adorador a donde quiera que va. En el púlpito, en el asiento, en el baño, en su casa, en el trabajo. Es como mi color, yo no puedo cambiar de color. Esta es la esencia de Margarita. Un adorador es así. Un adorador no se despoja del manto de adoración cuando sale por esas 4 puertas o por esas 2 puertas. No, un adorador es un adorador a donde quiera que va, a donde quiera que se encuentra. En el trabajo, en su casa, en la calle. Allí su corazón se mueve delante de Dios. Allí él adora al Señor. Allí Dios es todo para él. Entonces aquel adorador lleva la presencia de Dios a donde quiera que va. Y a donde quiera que él va, algo sucede. Las cosas cambian, las cosas son transformadas. Nosotros miramos a David, y David era un muchachito en las montañas, oliendo a chivo, todo sudado, todo apestoso. ¿Sabe por qué sé que apestaba y sudaba? Porque viviendo en África miraba a los pastores y llevaban días en las montañas, bajaban todos sudados, y el sudor que les corría por la cara era como tierra, pero allá se la pasaban cuidando a sus corderitos. Y así estaba David en la montaña, y no se quejaba, no decía: mis hermanos están en casa y no hacen nada, tienen los mejores lugares y no hacen nada, y yo aquí sufriendo debajo del sol, sufriendo con el frío, sufriendo con el calor. No, él solo adoraba a su Señor. Él le cantaba y se deleitaba, mientras con un ojo cuidaba a sus ovejitas, pero su deleite era estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le puso la mirada, le puso los ojos. Aleluya. Y mientras un Saúl menospreciaba lo que se le había entregado, un David lo único que anhelaba era tocar el corazón de su padre, era deleitar el corazón de su padre. Bendito sea el Señor. Casi todos los ministros, casi todos, no pidieron ser ministros. Yo nunca he pedido ser pastora, ni misionera, ni lo que sea. A mí los títulos no me agregan ni me quitan. Yo sé quién soy en Cristo. Lo único que he pedido es amarlo a Él con todo mi corazón, y que me guarde de mí misma, porque no hay peor enemigo que uno mismo. Que me guarde de las decisiones que hago en mi vida cada día, porque cada decisión es crucial, puede afectar mi relación con Él. Es hermoso pastorear, y es hermoso transferir la palabra de Dios, pero nada se compara con adorarlo a Él y contemplar su rostro y su hermosura cada día. Nada se compara con eso. Entonces, cuando tú estás ahí, no porque quieres la unción para servir y quieres la unción para hacer tantas cosas, sino que tú simplemente quieres su presencia, porque Él se vuelve todo para ti, porque Él es tu anhelo, porque Él es tu deseo. Allí la unción empieza a descender y ni cuenta te das que está sobre ti, ni cuenta te das que está en ti, hasta que sale un león y tienes que pelear con él y sales venciendo, hasta que sale un oso y tienes que pelear con él y sales venciendo, hasta que sale un lobo y tienes que pelear con él y sales venciendo, porque la unción reposa sobre los adoradores. Bendito sea el Señor. Y eres conocido en el cielo y eres conocido en el infierno. Los demonios tiemblan cuando oyen que José pasa por ahí. Los demonios tiemblan cuando oyen que María pasa por ahí, porque es conocida. Dijeron los hijos de Seba: te echamos fuera por el nombre de Jesucristo que predican aquellos discípulos. Y el demonio los agarró y salieron hasta desnudos. Y dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? A veces queremos ser tan conocidos en la tierra, pero no somos conocidos en el cielo. Ser conocidos en el cielo te entrega la autoridad y la potestad sobre todos los reinos de la tierra, donde quiera que vayas. Ahí está la autoridad.
Porque el diablo tiene un poder limitado. Él tiene el poder de hacer mal, pero no tiene la autoridad de ejecutarla, al menos que Dios le dé permiso. Pero los hijos tenemos, diga, poder y autoridad. Los hijos tenemos poder y autoridad, y no la usamos. ¿Por qué hay tantos enfermos? Porque tú mismo estás enfermo. ¿Sabe que cuando una enfermedad quiere agarrar mi cuerpo, me pongo las manos en la cabeza y digo: enfermedad, te vas de mi vida, no tengo tiempo para ti, porque yo estoy ocupada en el reino de mi Padre. Aquí tú no tienes lugar conmigo. Y sale la enfermedad y se va, porque no tiene parte en mi vida. Y nunca me he enfermado, solamente me enfermé una vez en África, por descuidada, por comer lo que sea. Y me enfermé de tal manera que me dio tifoidea, vómito y diarrea, y fiebre y vómito, quedé hecha un palito. Pero ¿sabe qué? Aunque estuviera hecha un palito, llegaba al púlpito, me agarraba del púlpito y transmitía la palabra. Y me decían los ancianos: no, porque se nos va a morir, por favor quédese a descansar. Yo no voy a descansar, porque no vine a descansar, vine a predicar la palabra. Y aquí me voy a parar mientras tenga aliento en este cuerpo. Voy a soltar la palabra, voy a soltar la bendición, voy a soltar la palabra de salvación y restauración. Y me tocaba ministrar lejos de ahí. Y yo me acuerdo que una de las ancianas, porque estaba tan débil, me llevaba abrazando, porque teníamos que viajar por horas en un camión de carga. Yo no sé si ustedes han visto los camiones de carga viejitos. Bueno, los miró el apóstol Juan Andrés. Lleno, ahí va gente, van chivos, van cerdos, de todo meten ahí. Y ahí yo iba enferma y sudando y temblando. Y ella empezó a llorar y me dijo: pero ¿por qué nos hace esto? Es que yo no estoy enferma, les dije. Yo no estoy enferma. Y llegamos a aquel congreso, porque las reuniones de allá son multitudes. Y yo agarré el micrófono y apenas podía llegar al púlpito, y me agarré del púlpito con una mano agarrada y recargada, y con el otro así, con un micrófono medio que por todas partes, porque allá los micrófonos son terribles. Y empecé a ministrar, y de repente sentí algo caliente que me cayó aquí y empezó a correr por todo mi cuerpo, y al instante fui sana y me paré derecha, y el Señor me devolvió las fuerzas y empecé a transmitir la palabra, y nunca más me volví a enfermar. Aleluya, porque la unción, porque la presencia de Dios, si tú perseveras, si tú te paras firme y dices no a los problemas, no a la enfermedad, no al pecado, no a la tentación, y te agarras de Dios y sigues avanzando, el diablo no puede. Por eso el apóstol James, me lo sé en inglés, el apóstol James, Jacob, no, es James en inglés, pero Santiago, el apóstol Santiago dijo: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Te paras y no te das por vencido. Te paras y no te das por vencido. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de resistir? Pero en lo opuesto, vemos nosotros a Jacob cuando luchó con el ángel de Jehová toda la noche. Le resistió, no le quería soltar, y no le quería soltar, y no le quería soltar, y no le quería soltar. Y le dijo: soltadme, porque ya raya el alba. Y dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel lo tocó, le dijo: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Mentiroso, tramposo, pues ya no te llamarás más Jacob, desde hoy te llamarás Israel. Aleluya. Y le tocó el muslo y se levantó aquel varón de Dios lleno para empezar la obra y el propósito y ser el padre de las 12 tribus. Yo estoy segura que aquí hay ministros, apóstoles, profetas, evangelistas con una unción tan terrible como hablan aquí en Argentina, pero tan terrible, y que no han podido discernir por qué tienen tantos ataques en su vida. Pero entre más te atacan,
ataque el enemigo, levántate sobre tus pies y empieza a caminar y haz todo lo que el diablo aborrece que hagas. Hazlo con pasión, hazlo con todo tu corazón, y mirarás cómo él sale huyendo de delante de tu presencia, y se cumple la palabra de Deuteronomios 28. He aquí sucederá que si tú oyeres mis palabras y escuchares y obedecieres, entonces serás bendito. ¿Qué dice en la ciudad? Bendito en el campo, bendita tu canasta de amasar. Por 7 caminos vendrán por un camino vendrán tus enemigos, y por 7 saldrán huyendo. Aleluya. Allí es el Señor luchando por ti, peleando por ti, el diablo huyendo delante de la presencia de tus enemigos. Y miramos aquí que viene Elías y trae a Eliseo, y ahora lo lleva a Jericó. ¿Sabes lo que significa Jericó? Un lugar de guerra, pero no una guerra cualquiera. Allí Jehová le enseñó a Josué que no es con la habilidad de un hombre la que se pelea y se toma una ciudad, sino que Josué escuchaba, y aunque pareciera tan ilógico lo que Dios le pedía, le decía: ahora pon a las danzarinas con sus panderos y al pueblo que rodee y dé las vueltas. Ahora pon a los sacerdotes que suenen, y ahora haz esto. Y parecía ridículo lo que ellos hacían, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo, porque le estaba enseñando dependencia a Josué, que pudiera depender de él, que quitara la independencia de él, porque caminó 40 años en el desierto. 40 años estuvo él en Egipto, y 40 años en el desierto lo hicieron pensar que ya lo podía todo, que ya lo sabía todo. Pero le dijo el Señor: no, siempre vas a depender de mí, siempre vas a estar agarrado de mí. Yo te voy a enseñar a vencer a tus enemigos. Entonces Eliseo llegó con Elías a Jericó para recordar cómo se gana una batalla. Una batalla no se gana con mis estrategias, una batalla se gana con la voz y la dirección del Señor Dios Todopoderoso. Y Él vence, y Él nos entrega a nuestros enemigos en nuestras manos, y Él nos entrega las ciudades asoladas en nuestras manos, para que reparemos los portillos, para que reedifiquemos lo que fue antes, pero lo puro, como dice Primera de Juan, lo que era desde el principio, la sana doctrina, que volvamos a reedificar lo que nos enseña el libro de los Hechos. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Y siguieron avanzando, y le dijo: quédate aquí, quédate. Algunas veces tu pastor te va a decir, el apóstol de esta casa: no, vete a descansar, tranquilo. Pero si tú eres como Josué, vas a estar allá sentado mirando. Hay personas en la congregación que yo les digo: tranquila hermana, usted ya ha servido mucho, porque a veces uno los mira y sirven tanto, y yo le digo: siéntese un ratito, siéntese a recibir. Y no, allí están. Me quedo hasta tarde en la oficina ministrando, y terminamos el servicio a las 5 de la tarde, se dan a las 8, a las 9 de la noche, y yo todavía estoy metida, y salgo pensando que ya todos se fueron, y allí miro sentado a alguien esperando hasta que yo salga. Pero el Señor está mirando el corazón de esa persona. Y tal vez hay ancianos y hay diáconos que están aquí y tienen títulos cerca de mí, pero tal vez aquel joven o aquella jovencita que siempre está esperando y pareciera que no tiene nada, va a recibir lo que yo tengo, porque es la fidelidad y la actitud del corazón. Y nosotros miramos esto en Eliseo. Entonces aquí Eliseo recuerda que no es con sus fuerzas, y le dice Elías: quédate, y no quiso, siguió con él, y ahora llegaron al Jordán, y él no sabía que era el punto final. Allí su Señor le iba a ser arrebatado. Llegaron al Jordán, y el Jordán representa el que desciende. Alguno de ustedes ha estado en Israel. Cuando yo fui al río Jordán, el apóstol ha estado allí, tal vez alguno de sus hijos. Cuando yo estuve allí, yo miré cómo el Jordán bajaba de arriba de ese tiento y llegaba hasta el mar Muerto. Y en el Jordán, allí nos enseña que tenemos que ser humildes para saber administrar la unción que Dios nos entrega. La humildad. Porque no podemos servir a Dios con arrogancia, ni con egoísmo, ni con petulancia. Y vamos a ver un ejemplo con Naamán, el leproso.
Sabe que Naamán tenía un rango muy importante en Siria. Y cuando llegó con el profeta lo mandó, le envió un mensajero que le dijera que se fuera a zambullir 7 veces al río Jordán. Y se enojó tanto, su ego salió en ese momento y dijo: que no pueden discernir quién soy yo. Yo soy un general, yo soy importante. No pudieron discernir, no eran mejores los ríos de Farfán, no eran mejores los otros ríos. ¿Por qué me tenía que enviar al Jordán? Porque era necesario que para recibir la bendición del cielo tenga un corazón humilde. Entonces uno de sus siervos le dijo: Señor mío, pues que si no te dijeran otras cosas, no lo harías. ¿Qué te cuesta ir y zampullirte al río Jordán? Y no se quería zampullir ahí, porque ese río, y lo hemos visto, es sucio. Es sucio. El agua es oscura, parece lodo. Entonces si uno va bien bañadito, aunque es glorioso bautizarse ahí, uno dice: prefiero bautizarme en el río que está cerca de mi casa, porque es sucio. Y le salió el ego, y eso pasa con muchos de nosotros. No importa cuán ungidos estemos, mis hermanos, a veces tenemos un ego que de repente allí el Señor dice: no, ese ego no te sirve, no me puede ser útil de esa manera. Te voy a quitar ese ego que te hace sentir importante. Te voy a quitar ese ego. Mire, antes de irme a África, yo crecí en una casa con una excelencia terrible, preciosa, y yo era una de las personas, y yo estaba acostumbrada a servir, pero también a ser servida. Entonces cuando yo llegué a África era todo lo contrario, y el apóstol lo sabe. Yo tenía que servirles a ellos, estar tempranito y limpiar las bancas, preparar todo y predicar. Y al terminar el servicio, ¿por qué? Porque ellos eran nuevos, me los estaba ganando. Todo lo tenía que hacer, lavar el baño, hacer todo. Y ahí el Señor me fue exprimiendo y sacando todo lo que es de la carne. Me fue quitando lo que me hacía sentir importante. Me fue quitando lo que me hacía sentir como que si yo sí sabía. Me fue quitando, me fue vaciando, me fue moldeando, y me sacó todo el jugo, de tal manera que tuve que descender y zampullirme 7 veces en el Jordán, para sacar todo egoísmo, toda petulancia, todo orgullo. Porque cuando decimos yo no soy orgulloso, son los más orgullosos. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere soltar algo tan precioso sobre nuestras vidas, ¿se imagina usted que si le gustan los buenos perfumes y dice: yo solo de Valentino, yo solo de Víctor Raff, yo solo de Carolina Herrera, yo solo? En África yo no pude usar ninguno de esos perfumes. Era un olor terrible. Nadie se iba a dar cuenta del perfume. Y si uno carga perfume, todos los mosquitos se nos pegan. Es que Dios es hermoso. Qué hermosa manera de descontaminarnos. Pasé por procesos que ahora me dan risa, y digo: gracias, gracias, porque no lo entendía. Pero había muchas cosas que tenían que ser quitadas de mi vida, y Eliseo era uno de ellos. Era hijo, tenía un corazonzote grande, era fiel, era entregado, tenía visión, podía mirar que su Señor le iba a ser quitado, sabía lo que quería. Pero habían áreas de su vida que era necesario que fueran tratadas antes de que el manto de la doble porción cayera sobre él. Y llegó al Jordán, y ahí aprendió que hay momentos en el que uno tiene que descender para crecer. Todo lo que crece desciende, dice el proverbista. Antes de la caída está ¿qué? Está el orgullo, el envanecimiento de corazón. Y Dios nos ama tanto que nos va a enseñar. Y allí Eliseo
cuanto miró que su señor le fue quitado, dijo: Padre mío, Padre mío. Con sus ojos miró como Elías subió al cielo en un carro de fuego y le fue quitado, y aquel manto cayó. Tomó el manto, se quitó el manto de él que llevaba, lo partió en dos, y ahora agarró el manto de Elías y se levantó para ya no ser el hombre del pasado, para ya no pensar en el pasado, para ya no buscar su propio reino, su propio sueño, su propia justicia, para ya no ir tras sus propios sueños, sino que se quitó todo lo que era de él y ahora tomó el manto que venía del cielo a través de su padre ministerial, lo agarró y pegó sobre aquel río. Dijo: el Dios de Elías, por el Dios de Elías. ¿En dónde está el Dios de Elías? Si es el mismo que este río se azotó y se abrió el río Jordán y él pudo cruzar. Y aquellos profetas que estaban lejos dijeron: oh, el espíritu de Elías sobre Eliseo ahora. Y dice que corrieron para servir con él, porque vieron la autoridad sobre él. Pero él tuvo que recorrer todos aquellos lugares importantes para tener bien presente lo que Jehová su Dios había hecho desde que sacó al pueblo de la esclavitud, para ser efectivo. Dios nos va a llevar por situaciones en las cuales pareciera que fuera difícil. Y si eres ministro o ministra o servidor, no te quejes, no preguntes, párate firme, créele a Dios, sigue avanzando, sigue creyendo. No permitas que la contaminación entre a tu corazón de alguna situación que te ha sucedido, de algo que te ha decepcionado, porque por este camino muchos nos van a decepcionar, pero Dios no nos decepciona. Dios es el mismo, Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Así es que las decepciones son buenas, porque así quitas la mirada y la pones en Cristo. Y cuando pones la mirada en Cristo, eres un buen siervo, eres un buen hijo, eres un buen padre, eres una buena esposa. Todo, ¿por qué? Porque ahora tienes la mirada en el blanco, que es Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo: yo prosigo a la meta, al llamado del Supremo, que es Cristo Jesús. Sigo avanzando, no miro a la izquierda, no miro a la derecha, sino que sigo avanzando hacia adelante. Y el apóstol Pablo avanzó de tal manera que hizo más que aquellos apóstoles que estuvieron con Cristo, comieron con Cristo, caminaron con Cristo, miraron tantos milagros. Pero este hombre solo tuvo un encuentro, pero su corazón se enterneció de tal manera, su corazón fue impactado de tal manera, y él se agarró de Cristo y se levantó. Pasó muchos procesos, porque siempre vamos a pasar procesos. No importa cuán importante o cuántos años lleves. Aquí pueden haber personas que están con los apóstoles y han sido hijos de 20 años, de 15 años, de 30 años. Pero sucede a veces que nos acostumbramos tanto que los papás tienen que venir y sacudirnos otra vez y decir: hey, despierta, como que te estás acomodando mucho. Y si no escuchan, entonces viene un proceso de parte de Dios para despertarlos. ¿Sabe una cosa? Que los que pasan por problemas son los que más oran, y su oración es tan genuina. A veces yo le digo al Señor: Señor, no me escuches en esto, pero a veces quisiera que siempre tuvieran problemas para que oren en espíritu y en verdad. Porque ahí es en donde se ora de una manera que no es solamente moviendo la boca sin saber en el corazón ni en la mente lo que se habla, sino no es una rutina, sino que es una desesperación, es un gemido. Por eso Romanos capítulo 8 dice: no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo gime a través de nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, porque Él clama, Él gime, Él llora y está ahí enseñándonos. ¿Cuántos quieren la unción? Esta tarde el Señor va a renovar la unción sobre muchos, y va a caer la unción sobre muchos, porque de los que no disciernan, los que se le va a soltar en este momento sobre ellos, pero tú lo agarras. Ponte de pie. Le voy a pedir a los de la alabanza que pasen enfrente, y vamos a adorar al Señor, porque todo sucede debajo de la adoración, en medio de la adoración. Llegó Jesús un día a un pozo y se encontró a una mujer que era de Samaria, y le dijo: mujer, dame de beber.
Y le dijo ella: pero ¿cómo tú me pides de beber si tú eres judío y nosotros somos samaritanos? ¿No sabías tú que los judíos y los samaritanos no se llevan entre ellos? Oh mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y te daría agua que salta para vida eterna. Y ella dijo: pero es que este es el pozo de nuestro padre Abraham, y dicen que aquí hemos de adorar, pero vosotros decís que en Jerusalén. Y Jesucristo le dijo: mujer, yo te digo que llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y no será ni en el pozo ni en Jerusalén, sino en donde se encuentren. Allí se va a levantar el altar, allí se va a levantar la adoración, allí, porque a tales adoradores busca el Padre. En tales adoradores se deleita el Padre. Cuando llegamos a su presencia, ya no para pedir, sino para dar, y solo lo adoramos por lo que Él es, por quien Él es, y ya no nos importa. Y como Daniel y sus 3 amigos decimos: aunque no nos salve, aunque no nos dé lo que le pedimos, yo te voy a adorar porque tú eres importante para mí. Tú eres la plenitud de mi vida. Suavemente cierra tus ojos. Aleluya. Levanta tus manos y cierra tus ojos.